Gracias a Dios que nos permite continuar juntos estudiando su palabra, aprendiendo de las verdades que Él tiene para nosotros. Vamos a pedir a Dios su bendición antes de comenzar la exposición. Padre, te pedimos que continúes con nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Instruye nuestras mentes, nuestros corazones. Ven tú a nuestras vidas, Señor, porque están necesitadas de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos el día de hoy a hablar sobre la compañía de Eliseo, el profeta que siguió después de Elías, cuando él partió, cuando él ascendió, y que él estuvo en contacto con varios reyes de los que hemos estado estudiando, y hay muchas vivencias que él tuvo y que Dios permitió que fuera utilizado para dejarnos referencias a nuestras vidas sobre lo que Cristo puede hacer cuando viene a la vida de una persona y la cambia por completo. Y de manera introductoria quisiera iniciar con Mateo 5, versos 13 y 14, que es el llamado a todo aquel que quiera ser parte de la iglesia. Jesús, hablando a su pueblo, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí está Jesucristo comparando a la iglesia con una ciudad, con la luz y con la sal. Y siguiendo el orden que él utiliza en estos versículos, la sal es aquello que libra de la putrefacción y de la degradación. De hecho, antes de que hubiera todo el uso de refrigeradores y situaciones que tenemos el día de hoy para conservar la carne, en muchos lugares lo que se hacía era simplemente salarla, y aunque estuviera a temperatura ambiente o aún en lugares cálidos, se puede conservar gracias a la sal. Y había un tipo de sal en Judea que era como de menor calidad, no comestible usualmente, que se utilizaba para el piso resbaladizo, y cuando llovía y estaba muy húmedo, con la gente deseando que no resbalara y se cayera, llenaban de sal el piso para que no se resbalaran y hubiera algún accidente. Y a veces a la entrada del templo llenaban de sal toda esa zona para que la gente no resbalara. Y entonces la figura, que ahora no es común que se llene de sal el piso, pero antiguamente sí se hacía eso. Cuando llovía se ponía sal en el piso, evitando que la gente resbalara gracias al efecto de la sal, que tiene una cualidad antiderrapante, digamos. Y entonces Jesús utilizó una figura que se empleaba mucho en aquel entonces. Si tú pierdes tu sabor, si ya no eres una sal de la tierra, si no puedes influir a los demás, si no eres aquel que puedes ayudar a que la putrefacción no avance y que se degrade en cualquier lugar donde yo te llego a poner, o sea, en tu familia, en tu trabajo, en los lugares donde tú tienes influencia, entonces no sirve más para nada esa sal. Ya no se puede comer, ya no sirve para salar. Necesita ser salada, pero nadie le pone sal a la sal. Hablando de un comestible, le pone sal a la comida, pero nunca le pone sal a la sal. Entonces ya no sirve para nada esa sal, sino para ser utilizada. Y toma el ejemplo de aquel uso que le daban a la sal de menor calidad, para echarla en el piso y para que pasen los hombres y pisen por encima de ellas. Y entonces Dios está dando una advertencia a la iglesia, y está diciendo que la iglesia está llamada a ser la sal del mundo, a ser aquello que dé vida a la gente, que dé esperanza, que pueda venir y que pueda ayudar y que pueda cambiar y pueda salar por completo, pero que si no cumple su llamado, si se desvanece, si no hace aquello que Dios desea que sea hecho a través de ella, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces Dios deja de extender su gracia, y una persona cuando empieza a resbalar de esa manera, pues no sirve más que para ser vergüenza y para ser hollada y echada fuera y no usada para aquello para lo cual Dios la trajo a este mundo, que es ser sal de otros y darle la oportunidad de influenciar y de ayudar a otros que necesitan de su gracia. Y te dice el ejemplo de la sal
como diciendo, haz que esa influencia y eso que de Dios es para ti, que venga a tu vida y que te cambie y que te ayude y que te modifique y después puedas afectar a los demás. Y entonces, después de que eso pase, tú empiezas a salar a tu familia, empiezas a salar a tus vecinos, a las personas que son cercanas a ti, y empieza la sal a tener un efecto adecuado para evitar que todo se pudra y en vez de degradarse, empieza a cambiar y empieza a venir una ciudad entera a ser afectada. Y entonces viene la segunda figura a la que Jesús hace referencia en el pasaje. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todo empezó por la sal, todo empezó por un poquito, porque una persona dejó que esa sal viniera a su vida y después afectó al de al lado y al de al lado y después toda la ciudad fue cambiada, como le pasó a Pablo cuando llegaba a una ciudad y salaba todo con el evangelio y después iba a otra y a otra y a otra y las ciudades enteras empezaban a cambiar para Dios. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, el mundo entero la ve. Y a ese tipo de bendiciones Dios le llama la luz del mundo, aquello que puede alumbrar al mundo entero. Entonces todo empieza por salar tu corazón, por salar a las personas cercanas a ti, por salar a los que con los que trabajas, a los que están con oportunidad de convivir contigo, y después la ciudad y después el mundo entero. Y esto exactamente pasó con el profeta que vamos a estudiar. Él buscó esa sal, él dejó que Dios cambiara su corazón, él dejó que Dios afectara su vida y fuera una persona nueva, pero también compartió esa sal con los que estaban cercanos y después permitió que la nación entera tuviera una gran luz. Y aún muchas generaciones después, el mundo entero tiene la luz que Dios le dio a aquel profeta que fue Eliseo, que vamos a estar estudiando, porque siguió estos principios de orden, que es dejar que la palabra afecte tu corazón, afectar a los que están cercanos a ti y después ir bajando esa bendición a otros hasta que todo es salado. Y vamos a ver ejemplos de esa bendición, de cómo Eliseo iba trayendo esa sal a otras personas. Primero voy a iniciar con una mujer viuda que fue pobre y que fue auxiliada en medio de su desgracia yendo a el profeta Eliseo. Una viuda que acababa de morir su esposo, que su esposo era un hombre piadoso y que se acercó para pedirle ayuda en algo material, en algo del día a día. Y vamos a ver la historia, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, o sea, estaba desesperada y clamó: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Aquí hay muchas opiniones de escritos antiguos y de rabinos que han opinado sobre quién pudo haber sido aquel hombre que era de los hijos de los profetas y que gastó tanto que se quedó sin dinero y estaba tan gastada su familia que ahora venían aquellos a quien les debía dinero y le querían tomar a 2 hijos suyos por siervos. Esto es, se los iban a llevar para ejercer la esclavitud con ellos y para que aquella mujer viuda que ya no tenía a su esposo pudiera pagar sus deudas. Y muchos han opinado que se refiere a Abdías, aquel que escondió a profetas de 50 en 50 en la época de Elías, y que quizás puso tanto de su dinero e hizo tanto esfuerzo por salvar la vida de otros profetas que se quedó con grandes necesidades económicas. Y otros opinan que uno que le ayudaba a Abdías a salvar a aquellos profetas. Y bueno, la Biblia no dice su nombre, pero dice que había una tragedia familiar, que era un hombre piadoso, que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre que había partido, que ya no podía trabajar, que no podía sustentar su casa y que ahora la responsabilidad se le había quedado a aquella mujer. Y ella fue con Eliseo, el principal, el líder de los profetas, y le dijo: tú sabes que él era temeroso de Dios, tú sabes que él amaba a Dios, y ahora vino el acreedor y está deshaciendo mi familia. Tener una tragedia familiar con sus 2 hijos. Ella quería pagar, pero no de esa manera. ¿Quién iba a querer vender a sus hijos para que fueran esclavos y de esa manera pagaran una deuda? Y entonces Eliseo hace una bendición interesante, porque con lo poco que ella tenía y la bendición de Dios hubo prosperidad. Segunda de Reyes capítulo 4 versos 2 y 4, seguimos leyendo la historia, dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa
el aceite en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que tú tienes? Mira, lo único que tengo es un poco de aceite que se usaba como alimento, para cocinar alimento. Y ella tenía que poner eso que tenía, que es el aceite, un poco de aceite. Y es muy importante, porque Dios nos da milagros y nos da bendición a través de lo que tenemos y a través de lo que nosotros ponemos. ¿Qué tienes? Puedes trabajar, tienes fuerza, tienes habilidad, tienes inteligencia, tienes capacidades, tienes contactos. ¿Qué tienes? Y eso que tú tienes, tú lo pones y buscas hacer el bien con aquello que tú tienes, y entonces Dios viene y te bendice. No apareció Eliseo un costal de oro, que también Dios tiene todo el poder y lo pudo haber hecho, y decirle a esa mujer, toma este costal de oro, ve y véndelo, o ve y toma estas monedas y págale a tus acreedores. No, ella tenía que poner algo que fuera suyo. Y ese alimento, eso que ella tenía, ese aceite, que era lo único que le quedaba, entonces tienes aceite y unas pocas vasijas, pero como le quería dar mucho, no las pocas vasijas que tienes en tu casa. Tú ve y pídele a tus hijos que vayan con todas las vecinas y traigan vasijas prestadas y vasijas prestadas con cosas que te puedan ayudar tus vecinos. Entonces Dios empezó a multiplicar el aceite y Dios empezó a bendecir aquello y lo iba llenando y lo ponía aparte y lo ponía aparte. Y entonces la familia era extremadamente consolada, porque a través de la obediencia Dios trajo bendición. Vamos a leerlo en 2 Reyes capítulo 4 versos 6 y 7. Dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan con lo que queda. Entonces ella se puso a contemplar el poder de Dios. Imagínate aquella familia que estaba dolida, aquella familia que ya no había visto a su padre y que había partido, pero él les había enseñado el camino de Dios. Y estaba sufriendo y dolida, y de repente los hijos quebrantados, pensando ya se van a ir a trabajar de esclavos a otro lugar, una tragedia familiar, y empieza a obrar el milagro en base al consejo de Eliseo, porque pusieron lo que ellos tenían, el aceite, y empieza a brotar aceite y a brotar aceite y a brotar aceite. Trae, y el niño corre y va a otra casa, las vecinas, la de acá, la de allá, y llenan de cubetas y de aceite. Trae otros, e iban trayendo muchas y muchas cubetas hasta que tenían toda la casa llena de aceite. Y le dicen, trae más, ya no hay más. Ya fuimos con todos y ya no hay más. Y entonces cesa el aceite. Y aunque no lo dice la Biblia, pero aquel hombre que era piadoso y aquella mujer que se acercó a los espirituales a buscar ayuda para su casa, ¿qué crees que hicieron? Yo me imagino una reunión de oración, los hijos presenciando el milagro, postrados con la madre, rogándole a Dios, Padre, ayúdanos a seguir con tu bendición, y te agradecemos muchísimo esto que tú nos has dado. Gracias porque verdaderamente tú eres esposo de viudas y padre de huérfanos, y ahora tú vienes y nos ayudas. Y una reunión de acción de gracias, porque era una familia piadosa, donde honraban a Dios, donde le daban toda su gratitud, su corazón vuelto en amor a Él por aquello que tenían, que era finalmente lo más valioso, la bendición de Dios. Se dispusieron a trabajar, a poner lo suyo. Y también es interesante el consejo de Eliseo, que le dice, tú vas a vender el aceite, vas a pagar a tus acreedores y después vas a vivir con el resto. O sea, le pone una actividad. De nuevo, no le apareció un costal de oro, sino le da la forma para que ella pueda trabajar. A lo mejor tenía que atender a sus hijos, tenía que atender su casa, tenía necesidades, pero sí podía vender. Sí puede decirle, oye, tengo un aceite de buena calidad, te lo vendo en tanto, y empezar a pagar a través de las ventas del aceite, que era algo que ella podía hacer, todas sus deudas, y con la bendición de Dios poder sustentar su familia y salir adelante. Después había una gran crisis. Y Dios bendijo un alimento que tenían ellos necesidad de comer en medio de una gran hambre que había en Israel. También precisamente a través de Eliseo. Vamos a cambiar de milagro, vamos a ver otro milagro. Y él ayudaba a los profetas cocinando en medio de la escasez, permitiendo que su siervo cocinara para todos. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 38 al 40. Dice:
Eliseo volvió a Gilgal, y cuando había una gran hambre en la tierra, los hijos de los profetas estaban con él. Porque le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y corrió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Una persona bien intencionada que hizo un pecado de hierro, mezcló plantas que se utilizan del día de hoy en remedios medicinales en pocas cantidades, y en grandes cantidades pueden llegar a ser venenosas. Es un pecado de hierro porque no sabía que era veneno si lo ponía en grandes cantidades, sino que creía que iba a cocinar algo que era bueno, y entonces fue y cocinó de buen corazón, pero equivocadamente. Y como había una gran hambre en la tierra, pues ya lo que hubiera, la gente se comía, porque pues no hay que comer. E hicieron una gran olla, y aquí ves cómo Eliseo se preocupaba por sus hermanos, los profetas, porque comieran. Y entonces con su siervo le preparaba una gran olla a todos, y mandaron a una persona a recoger hierbas, y las trajo, y salió que eran hierbas venenosas. Y entonces cuando ya le estaban sirviendo a la gente, uno entendió que el sabor era raro, que era venenoso, o lo pudo discernir. Y entonces le dicen: varón de Dios, hay muerte en esta olla, como diciendo: no vamos a poder comer. Y estaban necesitados y tenían hambre. Entonces Dios usó a Eliseo para restaurar la comida que ellos mismos habían preparado. Segunda de Reyes 4, versos 41, dice la Biblia: él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. De nuevo Eliseo vino y neutralizó el efecto negativo en la olla. Hubo fe en ellos para comerla, y Dios bendijo esa comida. Y aquí vemos muchos detalles, porque nos está Dios mostrando la familia de los profetas. Una mujer endeudada, una mujer necesitada porque su esposo había ayudado a otros y estaba simplemente en gran necesidad económica. Otros que tenían hambre y que tenían necesidad, y que Dios obra un milagro en ellos para que pudieran comer. Y lo que hace es sanar la comida. No les aparece un banquete, sino aquellos que ellos podían preparar, lo que ellos fueron a preparar de hierbas y demás, eso mismo Dios utiliza para que pudiesen comer. No les apareció un guisado del cielo. Y es el mismo principio de nuevo. Dios bendice lo que tenemos y lo que ponemos para que Él venga con su gracia, nos ayude, nos visita y nos bendice. Más adelante vemos cómo Eliseo ayudó a los hijos de los profetas a mejorar su vivienda. Y si te fijas, no son grandes milagros orientados a dar revelaciones apocalípticas, revelaciones profundas de la Biblia, sino son muchas cuestiones del día a día, en donde él iba salando, ayudando a los que andaban con él, y les ayudó a mejorar su vivienda. Vivían en un lugar pequeño, de forma que querían suplir mejor a sus casas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 1 al 3, vamos a leerlo, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar para que habitemos. Y dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Entonces ellos estaban necesitados porque había un lugar estrecho. Y no es porque fuera estrecho Eliseo, porque ya aprendimos que Eliseo era esforzado, que cuando Elías lo encontró andaba con 12 yuntas de bueyes adelante, que era una persona que se esforzaba en producir y en dar lo más que pudiera para el reino. Sino yo creo que más bien lo que pasó es que había tanta bendición y se habían agregado tantos al ministerio profético que ya el lugar en donde estaban ellos siendo instruidos no era suficiente. Y ni modo de decir: pues vamos a reducir la cantidad de hermanos que estamos preparándonos. No hicieron eso, sino que más bien lo que vamos a hacer es construir un lugar más grande. Y como ya no cabían, fueron a preparar un lugar más grande. Vamos a buscar tener un mejor lugar. Dios estaba bendiciéndolos y fueron a preparar ese mejor lugar. Segunda de Reyes capítulo 6, versos 4 al 5, seguimos leyendo. Dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y vemos de nuevo la forma en la que ellos estaban. Ellos estaban con hambre,
comiendo lo que podían conseguir, algunos endeudados, como aquella mujer viuda que por poco vende a sus hijos, y si Dios no opera un milagro. Y ellos que querían agrandar su casa no tenían ni siquiera herramientas, sino que fueron y pidieron prestadas las herramientas para entonces agrandar su casa. Y pidieron un hacha prestada, y cuando estaban ahí cortando el árbol con el hacha, se le cayó el hacha, y pues bueno, tiene obviamente madera, pero también tiene acero el hacha. Y pues tiene el acero más densidad que el agua y se hunde, y llegó hasta el fondo del lago, del río, de lo que fuera, y no la podía sacar. Y entonces lamenta con Eliseo y le dice: Señor mío, era prestada. Como diciendo, ahora peor quedó. Queríamos agrandar la casa, no tenemos el hacha para ir por madera, y ahora tengo la deuda del hacha y tengo más problemas. Y esa era la vida de ellos, una vida sencilla. No era como los falsos profetas de la prosperidad de hoy, que a veces andan con Rolls Royce o que quieren muchos carros o muchas cosas, muchos relojes y mucho dinero, y están fomentando la avaricia para vivir de una manera, digamos, abundante, sino que eran personas que trabajaban, que se esforzaban, que vendían aceite, que ellos mismos iban y cortaban madera, que trabajaban por el ministerio, y que de alguna manera estaban enfocados en producir y en conseguir con la bendición de Dios y su esfuerzo aquellas cosas que ellos necesitaban. Y entonces Eliseo hizo otro milagro para recuperar una herramienta prestada. Segunda de Reyes capítulo 6, versos 6 al 7 dice: el varón de Dios le preguntó ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y le dijo: tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Dios obró un milagro para sacar el hacha del agua y para que él pudiera seguir trabajando. Ese fue el milagro. Vas a seguir trabajando, toma el hacha de nuevo y vas a poder seguir construyendo aquello que tú quieres hacer, para que puedan venir más personas al ministerio profético, para que puedan ser enseñados. Y aquí vemos cómo era la vida de los profetas que estaban siendo instruidos por Eliseo. Una vida de trabajo, una vida donde consolaban a las viudas, una vida donde producían, una vida donde ellos mismos iban a trabajar en sus casas para agrandarlas y para que quedaran pues, con mayor espacio, de una manera más cómoda. Buscaban eso, pero era a través del esfuerzo. Eso hacían los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Al apóstol Pablo, por ejemplo, que él trabajaba, él se esforzaba. Y si vemos el rango de autoridad que viene en el Nuevo Testamento muy claramente descrito en la iglesia, obviamente quien más autoridad tiene es el Señor Jesucristo. Y siempre la va a tener, y es el centro y el propósito de la iglesia, y aún nosotros fuimos creados para Él. Pero aun cuando Él es el fundamento, Él también comparte su autoridad. Y el segundo grupo que más autoridad tiene después de Jesús, que la tiene toda, son los apóstoles. Y dentro de los apóstoles, y luego hay otros, pero dentro de los apóstoles hay uno interesante, que es el apóstol Pablo. O sea, él tenía el nivel de autoridad más alto que ha habido en la iglesia después de Cristo, y al igual que Pedro y que Juan y que los otros. ¿Y qué hacía Pablo? Trabajar. Él cosía tiendas, él hacía tiendas, él trabajaba, y para lo que yo he necesitado mis manos han servido, decía Pablo, y se esforzaba trabajando y produciendo. Entonces en la Biblia nos habla de ministros, como en este caso los profetas, que iban con un hacha a trabajar, que iban a cocinar, que iban, como el apóstol Pablo también, a trabajar y a esforzarse y a producir y a procurarse cuando no había medios de sustentación. Ellos se los buscaban, y si no los tenían, pedían prestado un hacha o aún rogaban a Dios un milagro, pero siempre poniendo primero lo que ellos tenían, que era su esfuerzo y su ánimo de poder cambiar las cosas para bien. Eso era lo que Eliseo enseñaba. Además de eso, empezó a salar entonces hacia los profetas, a ayudarlos a que cambiaran sus vidas, a que estuvieran tranquilos sus hijos, a que no fuera ninguno vendido como esclavo, a que pudieran comer, a que tuvieran un mejor lugar, un lugar más amplio. Y empezó a salar a los que estaban cercanos a él, pero no solamente a los profetas, también a la ciudad. Y en una ocasión salvó a la ciudad de los sirios que vinieron y los atacaron por medio de un milagro con la protección de Dios. Y les enseñó el camino del cambio a través del amor y el servicio. Y es muy interesante el pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 16. Lo leemos juntos.
dice la Biblia, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y a carros. Y entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí vemos a Eliseo enfocado en lo celestial, enfocado a Dios, contemplando siempre a Dios. Y estaba su ciudad rodeada de los sirios que habían venido y estaban llenos de caballos y de carros y de armas. Y ahí el siervo de Eliseo estaba con miedo, un miedo humano normal, y voltea con Eliseo y le dice: ¿qué vamos a hacer? Verdaderamente estamos en un problema, ellos son muy fuertes. Pero cuando se veían humanamente perdidos, Eliseo siempre ponía los ojos en Dios y tenía un corazón puro porque miraba a Dios, porque se sostenía como viendo al invisible. Y entonces esa fe que él tenía la ministró a su siervo. En los versos 17 y 18 de 2 de Reyes 6, seguimos leyendo la historia, dice: oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y entonces empezó a compartir esa visión celestial que tenía con los que caminaban con él, a salar eso que él veía, pasaba su visión a los otros, aprendía de Dios y esa se la pasaba a los demás. Y por eso es muy peligroso seguir al que no tiene visión, al que no tiene luz, porque dice la Biblia: ¿quién va a seguir un ciego? Y si tú sigues a otro ciego, pues te vas a caer en el hoyo junto con él. Pero Eliseo no era un ciego, era una persona que veía a Dios y estaba enfocada en aquello que Dios quería que estuviera enfocado, y compartía esa visión con su siervo y le enseña: mira, tenemos más fuerza que los sirios. Y de repente abre sus ojos Dios a lo celestial y ve carros de fuego, como aquellos que se llevaron a Elías vivo al cielo, alrededor de todo aquel lugar. Y como estaba lleno de ángeles, el verdadero problema eran los sirios, porque ellos no tenían la protección del cielo. Tenían protecciones aquí en la tierra, pero no la protección del cielo. Y entonces, viendo toda esa fuerza espiritual que tenía Eliseo, le hace una petición a Dios, que es el centro de todo, y le ruega y le dice: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Dios oyó esa petición de Eliseo y dejó ciegos al ejército sirio por completo. Y entonces quedaron ciegos todos los ángeles alrededor de ellos y los hombres que estaban impresionados viendo aquella oración y la ceguera en sus enemigos. ¿Y qué pasó después? Versos 19 al 21 dice: después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria, a un grupo de ciegos. Los guió a Samaria, quizás en sus mismos carros, a lo mejor algunos se subieron y guiaron sus animales, pero el caso es que llevó al ejército sirio ciego a Samaria, que era la capital. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Fíjate qué gracia había en Eliseo, que hasta el rey le llamaba padre y empezaba a entender cuánta bendición había a través de él. Entonces aquellos hombres que se quedaron ciegos y de repente oyen a Eliseo, dicen: bueno, vamos a ir a obedecer a este hombre que nos está diciendo, y lo siguen a la ciudad de Samaria, ciegos, y están en medio de la plaza en Samaria, delante de todos. Y cuando abren los ojos, se encuentran en el centro de la ciudad, el rey de Israel ahí con el ejército, y estaban ahora en grandísimos problemas. Con todo el poder, el rey de Israel le dice: ¿qué voy a hacer? ¿Los mato? Tenía toda la posibilidad de matarlos. Eran prisioneros de guerra. ¿Quién los tomó como prisioneros de guerra? Dios. Dios hizo un milagro, los dejó ciegos y de pronto los hizo abrir. ¿Y qué habrán pensado los ojos? ¿Y qué habrán pensado los sirios en aquel momento? No, hombre, ¿para qué abrir los ojos? Ahora me di cuenta de dónde estoy. Nos tendieron una trampa, pero una trampa que solamente Dios pudo haber hecho. Y ahora puedo abrir los ojos y puedo ver al rey de Israel y al ejército de ellos, y estamos perdidos. Estamos en medio de la ciudad, no tenemos forma de defendernos, estamos perdidos, estamos a merced de Dios.
¿Qué respondió Eliseo? Imagínate a los sirios oyendo esa conversación. ¿Qué le está preguntando el rey si nos van a matar? ¿Nos van a matar o no nos van a matar? Y entonces voltean a ver a Eliseo como diciendo, ¿qué será de nuestras vidas? Ahora podían ver. Y la respuesta que dio Eliseo, versos 22 al 23, dice, él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Quién iba a venir a vengarse o a desquitarse con una nación que fue tan buena y que les hizo tanto bien, que les dio de comer cuando ellos pensaban que los iban a matar? No, a ver, saquen la comida, pongan las mesas, les dieron pan, les dieron agua, les dieron un banquete, los sirvieron, los amaron. ¿Qué estaba haciendo Eliseo con esto? Como un pacifista, como un pacificador entre dos naciones, bajando las armas de guerra y sacando el arma más grande que hay, que es el amor. Y se puso a amar a sus enemigos, y a través de ese amor los convenció, los redarguyó en el corazón, de tal manera que ninguno de ellos jamás volvió a regresar a la tierra de Israel con bandas armadas. Se quedaron totalmente impresionados. Pensaba que me iban a matar y me dieron de comer. Me quedé ciego y después oraron y me sanaron. ¡Qué bendición tan grande! Y ahora puedo ir a mi Señor. O sea, iban a regresar con el rey de Siria a decirle, no nos mataron, nos dejaron ciegos, nos abrieron los ojos, pero no para la muerte. Cuando pensaron que quizás lo último que iban a ver eran aquellas flechas disparándoles, no, les pusieron un banquete, les dieron de comer, los ayudaron, y a través del amor y el servicio pudo ganar a esos sirios. Y qué grandísima enseñanza. ¿Cómo es que Eliseo llegó a eso? Siendo fiel en lo poco, consolando a una viuda, consolando a unos huérfanos, ayudándolos a suplir en su casa, ayudando a otros a construir con una hacha prestada un lugar. Y Dios, cuando ve que tú eres fiel en lo poco, te da más, te da bendición y te permite ir a más. Y entonces después fue a salar a la ciudad entera, fue a ayudar a toda la ciudad a que pudiera confiar en Dios y que vieran que Dios estaba con ellos, y que si Dios estaba con ellos con carros de fuego alrededor, no iba a haber ningún ejército que los pudiera hacer daño. Y se los demostró dejando ciegos a sus enemigos, y después les enseñó a amar a los enemigos, dándoles alimento y consolándoles. Y estaba salando entonces ya toda la ciudad. Pero no solamente saló la ciudad, sino saló también el mundo. Porque fue tan impresionante el cambio en el rey de Siria, cuando vio que en vez de ir a conquistar a Israel, regresan los otros, habiendo sido heridos de ceguera, le dan el reporte y dicen, hay un poder en Israel, hay una gracia, hay algo diferente. Y a su principal general, que tenía una gran necesidad, lo manda a que fuera sanado a Israel. Y vamos a verlo en 2 Reyes 5, versos 1, 5 y 6. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y él tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo te enviaré con cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Y tomó cartas también para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces mandó al general, al más importante, que era valioso, que Dios dice el pasaje, que lo había utilizado para traer salvación a Siria, y lo mandó lleno de dones, lleno de regalos, que en extremo valiente y hasta usado por Dios, pero tenía un problema, era leproso. Y entonces el rey quería, con esa persona que le había hecho el bien, ayudarlo. La lepra es un mal muy grave, y en la época de la Biblia, cuando había muchas menos medicinas que el día de hoy, era totalmente trágica. Vamos a ver algunas imágenes para tener una referencia de cómo afecta a la lepra. Si las ponen, por favor. Vienen 2 imágenes, ahí ves en el torso de una persona, en el ojo, cómo afecta por completo la piel, la destruye. En la cara también se ve, después la gente queda ciega, se le cae la nariz, pierde las extremidades. En la siguiente imagen, por favor, se ve cómo ya queda totalmente afectado los ojos, ciegas las personas, la nariz se cayó, las manos
pierden los dedos, pierden las uñas. Es una verdadera tragedia cuando a alguien le da lepra. Y a veces tarda mucho porque es lenta en ir avanzando. Incuba a veces de 1 a 5 años y a veces tarda mucho tiempo en aparecer los primeros síntomas, pero te va degradando hasta que después con el tiempo estás lleno de afectaciones, la piel por todos lados, los nervios periféricos, genera afectaciones en extremidades que las puedes perder, los ojos te quedas ciego, espantoso. Y ese Naamán había visto a muchos leprosos y sabía cuál iba a ser su futuro, y a pesar de ser muy valeroso, pues iba a perder cada vez más sus capacidades. Y entonces estaba en extremo agradecido el rey de Siria porque le había traído Dios salvación por medio de ese leproso y le quiso ayudar enviándolo a Israel, donde había milagros, donde había bendiciones y donde había gracia. El rey, cuando vio esto, se turbó, pero Eliseo mandó llamar a ese hombre. Segunda de Reyes 5 versos 8 al 9 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, porque se afligió pensando que era una trampa de Siria, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, el rey pensó que era como un buscapié de ahí del rey de Siria para decir: no me salvaste a mi siervo Naamán, no quieres mi bien, y por lo tanto ahora te voy a mandar a ese general en tu contra para que vaya y te acabe, y aquel que apresó y ganó muchas batallas va a venir y va a destruir Israel. Y estaba todo nervioso. Pero Eliseo lo manda a llamar y dice: que venga y va a ver que hay profeta en Israel, que Dios verdaderamente nos ha dado su bendición y nos va a ayudar. Y sin siquiera verlo, Eliseo, conociendo que Naamán era soberbio, le mandó a hacer un acto de humildad. Le mandó un recado para hacer un acto de humildad. Y se lo mandó como un tratamiento para trabajar con ese corazón desviado y soberbio. Segunda de Reyes 5, versos 10 al 12, leemos el consejo. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará en el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Abna y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y aquí vemos la soberbia de aquel hombre. Eliseo quería tratar con su corazón, pero tenía un corazón místico. Y esas ideas soberbias y místicas que tenía Naamán se comparan con la sencillez del evangelio y nos deja ver una grandísima diferencia. De hecho, un soberbio es difícil instruirlo. Que tú le digas a un soberbio: ve y lávate, pues ¿por qué? Si yo tengo la forma en la que se debe de hacer. Tú debes de venir y debes de tocar y poner tu dedo y sanar de esta manera. O sea, él siempre tiene la forma de dirigir y hacer las cosas como muy espectaculares, muy a su manera, como él creía que debía de ser. Pero Eliseo le manda a dar instrucciones simples, instrucciones sencillas. Y cuando a un soberbio le das instrucciones sencillas, ¿cómo le cuesta trabajo? Porque al soberbio le gusta todo complicarlo, porque él es alguien que conquista, él es alguien que dirige. Imagínate aquel hombre que dirigía a muchos en su nación, estaba acostumbrado a que todo el mundo le hiciera caso, que lo que él hablara se hiciera. Pero vamos a ver un comparativo entre las expectativas de Naamán y la administración de Eliseo, y vamos a ir viendo la comparación entre ambas. Si ponen la siguiente imagen, por favor. Naamán pensaba, en cuanto al lugar, que iba a ser atendido en el palacio del rey. Eliseo no lo recibió en el palacio del rey, sino mandó que Naamán fuera a su casa, y cuando iba llegando a su casa, le mandó un recado afuera, por medio del siervo, afuera de su casa. Entonces el lugar fue diferente, lo trató enseñándole humildad. El método. Naamán pensaba que iba a ser un método místico enfocado en un milagro espectacular donde va a venir y va a tocar y va a pasar algo increíble. Pero Eliseo le mandó un milagro que no iba a ser espectacular, sino que requería una obediencia sencilla y una humildad apoyándose en Dios. En cuanto a la presencia, Naamán decía que iba a venir el profeta y él iba a levantar su dedo e iba a poner con su dedo tocar la llaga, iba a estar viendo al profeta. Pero Eliseo le mandó un mensajero, o sea, ni siquiera él lo fue a ver, sino que le mandó un mensajero para que no
tuviera la gloria al hombre, sino para que la gloria fuera de Dios y para que se enfocara no en verlo a él, sino en ver a Dios. Y aquí vemos a un verdadero profeta que te guía a Dios, que no te guía a él, a que estés todo el tiempo viéndolo a él, sino que guía a la gente a Dios. En cuanto al tratamiento, Naamán decía, pues hay Abna y Farfar, ríos de Damasco son mejores, los sirios lo mejor, yo por eso peleo las guerras de Siria. Pero Eliseo lo manda a un río lodoso, que no es ni siquiera de aguas muy cristalinas, sino que es lodoso, que en Israel. Y ahí tú vas a sanar de tu lepra. El enfoque de Naamán era los sirios lo mejor. El enfoque de Eliseo era Dios es lo mejor y tú necesitas buscar a Dios de forma personal. Y así le mandó instrucciones llenas de sabiduría a Eliseo para que él fuera tratado en su soberbia. Y entonces se fue enojado. No lo voy a hacer porque me manda a hacer esto, porque ni siquiera me vino a ver, porque no me recibieron. Imagínate cuando regrese con su señora a decir, ni siquiera me recibió el rey, y luego me mandaron a casa de un profeta y el profeta ni siquiera salió a recibirme y me mandó un recado y no me atendieron y se iba a armar un problema. Pero de repente la gente humilde que había cercano a él le empezaron a enseñar. Verso 13, segunda de Reyes 5, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? O sea, si tú que estás acostumbrado a conseguir y hacer grandes cosas, si el profeta te manda, ve y conquista a tus enemigos, ve y acaba a estos que son mis enemigos y conquista esta ciudad o algo así, ¿no lo harías? ¿No llevarías tú al ejército y pelearías aquella batalla? Si tú que estás acostumbrado a demostrar tu valor a través de ganar grandes batallas, ¿por qué no peleas esta batalla contra ti mismo? Y la batalla que tenía que pelear era humillarse él en un río lodoso, lavarse y ser limpio. No era muy difícil, no era una gran obra, tenía que ser algo pequeño, algo sencillo, pero que requería un acto de humildad. Y al soberbio le gusta más aquello en lo que brille, aquello que conquiste, aquello que haga grandes cosas, pero no le gusta humillar su alma, no le gusta tratar con su corazón, no le gusta echarse un clavado dentro de sí mismo para que pueda venir Dios y le hable, sino le gusta más bien estar todo el tiempo exaltándose a sí mismo. Le hablan con sumo respeto y aquellos que sabían obedecer le enseñan a obedecer. Dios finalmente le habló a través de sus propios criados y le permitió hacer en obediencia lo que Eliseo le pedía. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14 dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Imagínate ese hombre que tenía una visión mística. Cuando él se empezó a zambullir en el Jordán, una vez se agachaba y salía del agua y veía sus manos mal, llenas de llagas, heridas. Una segunda vez y lo volvía a hacer y con esperanza, quizás pensaba poco a poco me voy a ir sanando, y seguía igual. Y una tercera vez y de nuevo veía su espalda, veía su cuerpo y seguía herido, seguía mal. Una cuarta vez, una quinta vez, sexta, y seguía igual. Y de repente hace las cosas la séptima vez, humillándose por una séptima vez, y entonces Dios obra el milagro y le convierte su carne como la carne de un niño, totalmente lisita, pura, linda, como un niño. La cambia por completo. Y esto que Dios permitió que Naamán viviera para que él fuera tratado en su corazón, tiene muchos significados. Porque el 7, que viene una raíz saba, que significa lleno, satisfecho o suficiente. De tal manera que Dios descansó, por ejemplo, en el séptimo día, cuando la creación estaba plena, cuando la creación estaba completa, suficiente. Y cuando lo estaba viendo su descanso y cuando él estaba creando, aún 7 veces comentó: es bueno. Jesús, por ejemplo, cuando enseñó a las personas a perdonar,
lo dijo que se hiciera de una manera completa, que estuviésemos dispuestos a perdonar de una manera amplia y completa y total, hasta 70 veces 7. O sea, debes de estar dispuesto a perdonar siempre, a que tú puedas ser generoso y que puedas perdonar a los demás siempre. El diluvio, por ejemplo, en la antigüedad, está lleno de 7. El arca descansó después del diluvio en el 7º mes, en el monte Ararat, cuando fue completo y fue pleno el juicio de Dios sobre aquella tierra antigua después de sus pecados, hasta el 7º mes. Y los animales limpios en el diluvio fueron llevados al arca de 7 en 7, y de nuevo muchos 7. Enoc, que fue el que se salvó del diluvio y fue arrebatado y no vio muerte, y es un tipo de la iglesia que va a ser arrebatada también antes de que vengan los juicios del tiempo final, caminó con Dios. ¿Y cómo se describe a Enoc? Dice, Enoc, 7º desde Adán. O sea, de nuevo, un 7. Y la Biblia está llena de 7. Había 7 fiestas. La primera, la de la Pascua. La segunda, la de los panes sin levadura. Y en esa fiesta de los panes sin levadura se comían durante 7 días y se refiere a una vida sin pecado de forma plena. Por eso son 7 días comiendo panes sin levadura. Y después venían las primicias, que se empezaron a ver frutos. Para que puedan venir los frutos, debemos de estar dispuestos a no andar en pecado de una manera plena, un periodo pleno y completo. Y es lo que te está enseñando Dios a través de las fiestas. Y después venía la fiesta, la cuarta, la del Pentecostés. Y luego la quinta fiesta, la de expiación, donde 7 veces se rociaba la sangre sobre la víctima en el propiciatorio. Y que también Cristo ganó nuestra expiación y nuestro perdón por medio de su gracia infinita cuando fue a la cruz a dar una oportunidad a la humanidad. Y dijo 7 palabras Jesús estando en la cruz que hablan de lo más profundo del sufrimiento. Y también había, además de la expiación, la sexta fiesta, que es la de las trompetas, que hace referencia a ir y proclamar aquello que hizo Jesucristo, que es en la que estamos ahora y que debemos de proclamar lo que hizo Jesucristo. Y luego viene la séptima, que es la de los tabernáculos, que es una figura del cielo a la cual también estamos llamados a entrar. Está lleno de 7 la Biblia. El templo se hizo en 7 años en la época de Salomón. Y cuando hicieron el templo y convocaron una fiesta, la hicieron durante 7 días. De nuevo otros 7 en el servicio. Cuando había problemas en la iglesia primitiva, llamaron a 7 hombres de buena reputación que fueron escogidos para administrar la benevolencia de la iglesia. 7 de nuevo. En Romanos 12 hay 7 dones. El de profecía 1, el de servicio 2, el de enseñanza 3, el de exhortación 4, el que reparte 5, el que preside 6, el que hace misericordia 7. En el libro de la vida está mencionado 7 veces en la Biblia. Y en Apocalipsis, que habla de la consumación plena y completa de todo, hay 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 últimas plagas, 7 bandejas de oro, 7 montañas, 7 reyes. Hay muchas cosas ahí. Y en los milagros también está lleno de 7 la Biblia. 7 veces rodearon las murallas de Jericó antes de que éstas cayeran. 7 veces estornudó el niño resucitado hasta que pudo abrir los ojos cuando hubo esa resurrección por el profeta. Y 7 veces se zambulló Naamán el sirio, humillando una y otra vez su corazón hasta que estuviera por completo tratado y libre de la soberbia. Y entonces obró el milagro y apareció su piel limpia, sin arrugas, bella, perfecta, todo arreglado, porque se humilló de manera completa. Y esto no es sino una figura de aquello que hay que estar dispuestos a hacer, no por una sanidad física, sino por la sanidad del alma. Una humildad completa, una humildad plena, una humildad en todo aquello que Dios te pida para que puedas dejar de hacer las cosas a tu manera y la hagas a la manera de Dios. Y entonces Dios viene y te cambia y te quita la lepra y te sana el alma y te hace una nueva persona. Ahora Naamán practicó la humildad y regresó reconociendo al Dios del cielo. Segunda Reyes 5 verso 15 dice: y volvió al varón de Dios y toda su compañía se puso delante de él.
Y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Imagínate al soberbio. Ahora regresa sano, pero regresa de una manera humilde. Y dice: como antes yo quería verte a ti y quería tocar, que tú tocaras con mi dedo, con tu dedo, mi llaga. Todo eso no sirve, porque lo único que sirve es reconocer al Dios de todo el universo. Y no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Este es el verdadero Dios, este es el que tiene poder, este es el que tiene gracia. Él es Dios, lo reconoció públicamente. Jesucristo también sanó a leprosos. Y muchos de ellos, cuando Él sanó a 10 leprosos, 9 se fueron corriendo a disfrutar la vida y a hacer cosas que no habían hecho antes. Y solamente uno fue a dar gracias. Aquí Naamán fue como ese uno. Fue a dar gracias. Fue a reconocer al Dios del cielo. A cantar sus maravillas, a decir: no hay lugar en el mundo entero donde exista Dios, sino en esta tierra Jehová es Dios. Así como ustedes lo proclaman, aquí hay un Dios. Te ruego, ahora el soberbio rogaba, te ruego que aceptes algún presente de tu siervo. ¿Y qué hizo Eliseo? Le tomó un montón de vestidos y un montón de oro y un montón de talentos. Pues al cabo que queríamos, no teníamos ni para un hacha, no teníamos ni para esto. Pues ¿por qué no de una vez agarrarle muchas cosas? No tomó nada. ¿Por qué hizo eso Eliseo de no tomar nada? Porque el que estaba lleno de riquezas era Eliseo. Porque Dios es más que todo el oro del mundo. Y porque estaba llena de bendición su vida y llena de fuerza. Y Dios le suplía todo y estaba pleno y completo. Y de sus riquezas Eliseo ayudaba a Siria ahora a través de la sanidad de su general. Y de sus riquezas Eliseo paró una guerra amando a sus enemigos y dándoles de comer. Y de sus riquezas Eliseo ayudó a una mujer viuda y le amparó a sus hijos con un milagro. El rico no era Naamán, era el necesitado. El rico era Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba siendo la sal de la tierra, porque estaba ayudando a otros. ¿Cómo empezó ese Eliseo a tener tanta sal y ahora estaba alumbrando a otra nación, a Siria, no solamente a Israel, sino también a otra nación? Vamos a recordar cómo empezó Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 10, cuando estaba con Elías antes de partir. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Aquí vemos cómo él anhelaba esa sal que tenía Elías. Eso que tenía Elías, que podía ayudar a los demás, lo anhelaba Eliseo. Yo quiero esa bendición. ¿Cuál era la bendición? ¿Cuál era el secreto de Elías? Está cerca de Cristo. Tienes tanta compañía. Oí tantas veces de ti, Elías, que decías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que yo no quiero poquito, quiero el doble de la amistad que tú tienes con Dios, yo la quiero. Y Elías se impresionó tanto que dijese eso, que dice: pues si me vieres cuando vaya ascendido te será hecho, y si no, no. ¿Por qué? Porque el que va a decidir si tú vas a tener el doble de la amistad con Dios que tengo yo es Dios mismo. Y si Dios permite y Él va a venir y va a estar cerquita de ti, muy cerquita, el doble de cerquita que ha estado conmigo, es Dios quien lo va a decidir. ¿Y qué crees? Que Dios quiere. Y que Dios le hizo el milagro. Y Dios se acercó porque fue deseado por Eliseo. Dice la Biblia que va a venir el deseado de las naciones. Entonces Cristo vio que Eliseo deseaba su compañía y se acercó a él y lo bendijo. Por eso es importante que tú y yo deseemos a Dios. El secreto de Eliseo fue el secreto que tuvieron los apóstoles para tener bendición. Vamos a ver un ejemplo. Hechos 4, versos 10 al 12. Dice: sea notorio pues a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre es que este hombre está sano por un milagro en el nombre de Jesús. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Aquí están Juan y Pedro y los apóstoles proclamando a Jesucristo en la iglesia primitiva. Y estaban ellos hablándole a los paganos, siendo parte de la iglesia, para que ellos pudieran abrir los ojos al Salvador. Y les traen convicción del pecado y les dicen: ustedes han despreciado al Salvador. Y el que ustedes han despreciado es el que hizo sanidad con un hombre cojo por el cual nosotros oramos, y Dios vino y obró un milagro y sanó. Ese precioso Jesucristo que ustedes despreciaron es el que está lleno de oportunidades y lleno de gracia. Y después de ese milagro les dice, abrieron los ojos para entender la razón del poder. Versos 13 y 14 de Hechos 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, estando en pie delante de ellos, no podían decir nada en su contra. O sea, diciendo: ¿de dónde estos pescadores, de dónde estos hombres sencillos tuvieron tal denuedo y tal palabra que no podemos debatir? Tienen tal fuego que no podemos con ellos. Y reconocían: es que ellos estuvieron con Jesús. Es que yo recuerdo que ellos caminaban con Jesús. Es que Pedro andaba siempre con Jesús. Juan siempre andaba con Jesús. Tomaron la sal de Jesús, tomaron la bendición de Jesús, guardaron esa sal como un tesoro en sus corazones, y ahora podían salar a otros. Si tenían tanta sal que luego se sentía el sabor. ¿Cómo sabe la vida de Pedro? ¿Cómo sabe la vida de Juan? Tiene mucha sal, no puedo debatir con él, no le puedo ganar en un debate. Es que estuvo con Jesús. ¿De dónde viene la sal? De estar con Jesús. Si la sal perdiere su sabor, es si dejas de estar con Jesús, si dejas de tener compañía con Jesús, si te entibias, si te envaneces, si dejas el amor, si dejas de caminar con Jesús. Por eso el llamado es a estar con Jesús. Eso que hizo Jesucristo por los apóstoles, y lo que hizo por Eliseo, y lo que hizo por Elías, es el llamado que tiene para todo ser humano. Romanos 2:11 dice la Biblia: porque no hay acepción de personas para con Dios. No es que Elías sea el super Elías, o no es que Eliseo sea súper importante y nunca pudiera haber otro hombre que estuviera cerca de Dios, sino es que Dios nos lo deja como ejemplo para que veamos que hubo un hombre que se atrevió a anhelar mucho la presencia de Dios, y que Dios vino y lo bendijo en extremo. Y que si eso pasó con Eliseo y con Elías y con los apóstoles y con todos ellos, nos lo está dejando como ejemplo para que tú hagas lo mismo y tú te acerques a Dios y tú seas de Dios y tú vayas y estés cerquita de Dios como ellos. Y si Dios no hace excepción de personas con nadie, y tú tienes lo que ellos tuvieron, que es un deseo de estar con Cristo, entonces Él va a venir y va a estar cerca de ti, de Dios, de Cristo, no de los hombres, no de un grupo, no de una religión, de Dios. Es muy diferente. Yo no te estoy hablando de hacerte religioso. El mundo no necesita religiones. El mundo necesita cristianos de verdad. El mundo no necesita gente que se reúna todos los domingos a oír una y otra vez y otra vez. Eso es religiosidad. El llamado no es ese. El llamado es ser uno con Cristo. El llamado es ser imitador de Cristo. El llamado es tomar de Cristo la sal y salar a los demás. ¿Qué aprendemos entonces de la sal de Eliseo? Que si nosotros anhelamos con vehemencia la bendición como él anheló, que si nos ponemos a trabajar y amar a los otros como él lo hizo, cocinando para sus amigos y poniendo a su siervo para que les diera de comer, yendo a trabajar con ellos con un hacha, porque le dijeron: ven, acompáñanos. Sí, yo voy. Y estaba él con el hacha ahí trabajando. Eliseo trabajando. Pues ¿qué tiene de malo que trabaje? ¿Cuánta gente se espanta y les empiezan a mistificar el ministerio y nunca quieren trabajar en nada? Y eso no está bien. Es bueno trabajar. Y viviendo para amar a los demás. Como Eliseo, que en vez de matar a sus enemigos se puso a amar a los sirios, y no regresaron bandas armadas en contra de él. Imagínate lo que hizo este hombre con los enemigos de Israel. Ganó al general, ganó a los bandoleros que iban en su contra. Pues estaba resolviendo el conflicto armado, estaba siendo sal entre las naciones. Le enseñó la humildad al general. Se tomó de Dios y no aceptó sus regalos, sino antes compartió de sus riquezas con aquel general.
Dios nos llama a tomar ejemplo. Dios nos llama a tomar la sal. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice, con este pasaje terminamos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto Cristo padeció por nosotros. O sea, ¿para qué Cristo vino a hacer algo tan osado, que es dejar el cielo y venir a la cruz y dejarse siendo Dios colgar y matar en la cruz? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo ese acto? No es que traigas una cruz colgando en el cuello, no es que te pongas una cruz atrás en la cabecera de tu cama para que te proteja, una estampita de la cruz, o que te sepas los mensajes de la cruz muy bien o los puedas decir. No. Entonces, ¿para qué es? Para que sigas sus pisadas, para que tomes la sal de Cristo y vayas y sales a los demás. No, el llamado no es a ser un religioso que vengas cada domingo a las reuniones. Ese no es el llamado. Eso no hace bien a nadie. No es ese juego en el cual yo vengo, yo escucho, mi rol es escuchar y el rol del otro es predicar, y él es el que predica. Y si tengo un problema o tengo que ayudar a otro, le digo, ve y habla con él para que él sea el que te explique el problema. No, tú eres el que eres llamado a ser la luz del mundo. Tú eres el que eres llamado a ser la sal de los otros. No que lleves a la persona necesitada para que otro le dé sal, sino que tú seas la sal de los demás. Pero cuando no hay sal, y lo sabes, entonces quieres usar la sal de los otros. Y saturas a algunos de trabajo porque tú no quieres acercarte a Cristo y tener sal tú. Pero Dios te llama a ser sal tú, a ser sal de la tierra, a levantar entre todos una ciudad asentada sobre un monte que no se pueda esconder, que pueda venir la verdadera luz de Dios cuando tú quieras alumbrar. La iglesia está llamada a cada quien tener una linterna e ir y alumbrar. Las vírgenes, unas prudentes, otras imprudentes. Las prudentes tenían su lámpara prendida y ardiendo. ¿Tú tienes tu lámpara prendida y ardiendo? ¿Tienes sal? ¿A cuántos libraste de la putrefacción en la semana? ¿A cuántos salaste en la semana? ¿O simplemente estás muy cómodo pensando que cumples tu rol y tu rol es venir a escuchar mientras otro tiene el rol de venir a predicar? Eso es religiosidad, eso no sirve de nada. Eso no es cristianismo. Y esa no es la invitación, no es el lugar adecuado para estar aquí si eso quieres tú hacer. Yo vengo, oigo y después me voy y no hago nada. Eso no sirve de nada. El llamado es a ser sal tú, a tomar el reto tú y a seguir las pisadas tú. Porque Cristo murió para darnos ejemplo. El propósito de la muerte de Jesús es salvarte y que sigas sus pisadas. No es nada más salvarte. Porque a veces, no, yo me salvo y que me cuiden y que me hagan y no me vinieron a ver, no me vieron, no me hablaron, no me esto. No, por favor, hombre, ¿cuándo vamos a acabar así? Tú eres llamado a ir a salar a otros. Tú eres llamado a ir y a darte por otros. No eres llamado a recibir. Eso no existe en la Biblia. Eres llamado a alumbrar. Entérate. Rompe la religiosidad y esos esquemas mentales que hay que no sirven de nada. Es cada ser humano, estamos llamados a seguir a Cristo y seguir sus pisadas de amor que se dio por otros, que fue y discipuló a otras personas y levantó verdaderos guerreros de ellos. Tú veías lo mismo. Date por los demás. Practica el cristianismo y sé de Cristo, que estuvo dispuesto a amar tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Tú debes de estar dispuesto a amar tanto a los demás que des la vida por los demás. No es una actitud pasiva de venir a oír. Eso no es cristianismo, es engaño religioso. Rompe tus esquemas y hazte verdaderamente un imitador de Cristo y sé la sal de la tierra, que es lo que el mundo necesita. La respuesta está en ti. Pongámosla en práctica. Con eso terminamos. Dios les bendiga y pongan en práctica el mensaje.